Bueno, muchachos, vamos a continuar con el diseño de la interfaz gráfica de usuario. ¿Todos en el proyecto hasta aquí o quieren que lo suba a un repositorio para que lo puedan clonar? ¿Sí lo subimos una vez? Bueno. ¿Todos? ¿Quién no maneja aquí Git o un control de versiones? ¿Listo? Bueno, voy a dar una pequeña introducción entonces de los comandos para que pues quede claro qué es lo que estamos haciendo, ¿listo? Como tal, Git es un control de versiones, el que nos permite, ¿qué es un control de versiones? Que yo pueda hacer copias múltiples de un proyecto, por así decirlo, de forma automática, y además me permite integrar distintos avances cuando un desarrollo se hace con múltiples personas. Digamos que eso es lo básico. A un nivel más avanzado, pues Git también me permite automatizar procesos, que va inclusive desde la planeación hasta el deploy, pasando por pruebas, producción, lo que se llama integración o despliegue continuo. ¿Listo? Comandos básicos. Lo que ustedes tienen que descargar primero es Git. Entonces, Git lo pueden descargar aquí en git-scm.com. Lo primero que tienen que hacer es configurar la cuenta para que cada que ustedes confirmen un cambio, pues se registre con su identificación. Entonces, el primer comando sería git config. Si quieren configurarlo de forma global, user.name y colocan su nombre. Este es un ejemplo. Git config --global, o sea, user.email y su correo. ¿Listo? Eso cuando apenas lo descargan, la configuración. Sin esto, ustedes no pueden hacer confirmaciones al código. ¿Listo? Esto pues lo van a hacer a través de una terminal. Ahora, haciendo como un ejemplo muy básico y muy rápido, si yo quiero crear un repositorio, vamos a utilizar el comando git init. ¿Listo? Con el comando git init creamos el repositorio local. ¿Qué implica que es un repositorio local? Que yo puedo ir registrando los avances y si en algún momento me tiré el proyecto, pues yo me puedo regresar en cualquier punto. ¿Listo? Como tal, los archivos, tenemos que saber qué archivos les vamos a hacer un control de versiones y a cuáles no. ¿Para qué? Un ejemplo. ¿Cuál es la extensión de un instalador de una aplicación Android? APK. ¿Es necesario que le hagamos un seguimiento? ¿Por qué no? Porque lo podemos volver a generar a través del código. ¿Listo? Entonces va a haber archivos a los cuales tengamos que hacerle seguimiento y archivos a los cuales no. Para ello, con git add pasamos todos los archivos de seguimiento. Pero ¿qué pasa? Aquí habíamos dicho que la APK no es necesario hacerle seguimiento, ¿verdad? Entonces hay un archivo que se llama .gitignore, que por lo general pues vienen con casi la mayoría de proyectos, en la mayoría de frameworks y en la mayoría de tecnologías. Buenas noches, la cual nos va a permitir crear reglas para ignorar archivos. Si ustedes miran aquí, muchachos, en Android Studio, en Project, aquí en Android, vamos a darle en la perspectiva de proyecto, o sea, aquí arribita, Android Project. Al final, tiene que haber el archivo .gitignore, ¿listo? Si le damos doble clic, miren que él me especifica estas carpetas y esos archivos que ignora. Por ejemplo, todo el .iml, la carpeta Gradle, el archivo local properties. ¿Por qué ignora esos archivos? Por ejemplo, el local properties me da la dirección del SDK de Android. ¿Por qué? Porque en cada computador puede ser una ruta distinta. Entonces, cuando importemos el proyecto, pues él ya crea sus archivos.
la carpeta build donde se coloca ya los compilados, etcétera, ¿listo? Lo que yo le recomiendo, porque esto genera muchísimos problemas, es que ignoremos también la carpeta idea. Entonces, abajito, /.idea. ¿Para qué es la carpeta idea? La carpeta idea conserva configuraciones del editor, o sea, de Android Studio. Lo ideal es que, digamos, una persona crea el proyecto, configure el Android Studio con el control de versiones y ya suba el push y demás, ¿listo? O sea, haga la confirmación y suba el proyecto al repositorio remoto. Si no se hace eso, o sea, en una primera instancia, va a haber una carpeta idea por cada computador y eso puede entrar en conflictos. Entonces es muy cansón andarlo resolviendo. Y lo que yo les recomiendo es que lo ignoren de primeras, ¿listo? Y que cada uno tenga su configuración personal. Con eso nos ahorramos mucho trabajo. Listo. Entonces agregamos esta línea en el Git ignore. ¿Alguien más tuvo problemas aquí? No, ¿no? Bien. Bueno. Con esto, muchachos, pasamos todos los archivos a seguimiento, a excepción de los que están especificados en el Git ignore. ¿Listo? Para guardar cambios, git commit -m y un mensaje. Entre comillas. El mensaje pues tiene que ser lo suficientemente descriptivo para darnos una alusión a lo que hicimos en ese avance. ¿Listo? Bueno. Recuperar. O no, regresar a commit o a confirmación. ¿Para qué nos sirve regresar? ¿Qué pasa si yo guardé los cambios, hice alguna modificación y se me dañó todo el proyecto? ¿Listo? Que es muy probable y le puede pasar a cualquiera. Entonces yo me podría regresar al último commit que yo hice o realmente a cualquier commit. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque pues yo me regreso a un commit previo, pues va a ser difícil regresar o retornar al primero. Para ello entonces git reset --hard porque nos estamos retornando todos los cambios. Si yo elimino un archivo pues lo recupera y al commit donde me quiero regresar. La cabeza implica que yo me regreso al último commit que yo hice. ¿Sí queda claro? Aún así, cada commit que ustedes hagan, él crea un código, un SHA, y yo en lugar de head, pues le coloco el SHA y me regreso a cualquier commit que yo quiera. ¿Sí queda claro? Bueno, hagamos un ejercicio hasta aquí. Entonces, aquí abajito, pues en Android Studio tenemos la terminal. ¿Qué tenemos que hacer? Así que tengo que escribir. Inicializar el repositorio, ¿no? Git init. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pasar a seguimiento, ¿no? Git add punto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Guardar un primer estado. Git commit -m, comillas. Entonces lo voy a llamar, no sé, UI calculadora implementado. Existen convenciones para los mensajes. Pues la idea es que dentro de la empresa o ustedes a modo personal pues creen su propia convención. ¿Listo? Entonces miren, colocamos primero git init, que es este de aquí, para crear el repositorio local. Luego git add punto para pasar todos los archivos menos los descritos en el git ignore al repositorio local en seguimiento. Y luego hacemos un commit para guardar ya ese estado. ¿Listo? En este punto nosotros ya podemos relajarnos y hacer daños que podemos recuperar el estado, ¿no? Hagamos una prueba, mire. Voy a eliminar todo el contenido de linear layout y que solo me quede el 00. Si yo quiero regresar al último estado guardado, ¿cómo es el comando? Git reset. Exacto, hard menos hard head. Nos vamos al último estado. ¿Qué pasó? Me lo recuperó linear layout.
¿Listo? Entonces ustedes pueden eliminar archivos, cambiar cosas, etcétera, que si yo me regreso al último estado guardado, pues voy avanzando de forma segura. ¿Listo? Aquí de pronto yo les recomiendo que si ustedes quieren hacer un regreso completo, hagan un git add punto primero. ¿Por qué? Porque pude haber creado nuevos archivos y si esos archivos no están en seguimiento, pues no me los va a quitar. O sea, voy a ver todos los nuevos archivos más la versión anterior. ¿Listo? Bueno. ¿Sí queda claro? Bueno, Git es mucho más potente y tiene soporte a lo que se llaman ramas y demás. De pronto veamos esa característica un poco más adelante para que pues continuemos con el ejercicio. Aún así veamos cómo son los repositorios remotos. Entonces, repositorios remotos. Para los repositorios remotos, uno puede vincular el repositorio actual a uno remoto. Entonces, git remote add un alias y la URL. Un alias es el nombre, pues que yo le coloco al repositorio para apuntar hacia él. Puede ser cualquier nombre, ¿listo? Por convención, al repositorio principal se lo denomina origin. ¿Listo? Si yo quiero subir cambios, git push alias rama. En este caso, bueno, no hemos profundizado en ramas, pero la rama principal, o la que estamos en ese momento, se denomina master. ¿Listo? Entonces, la rama por defecto se denomina master. Git push origin master. Y si yo quiero descargar cambios, esto sería vincular. Esto sería subir cambios. Eso sería descargar cambios. Descargar cambios. Git pull alias RAM. ¿Listo? Esas pues son las operaciones básicas que podemos hacer con repositorios remotos. Si ustedes quieren clonar un proyecto, será un git clone y la URL. ¿Listo? Pues hagamos el ejercicio de crear el repositorio y ustedes lo clonan. ¿Listo? ¿Quieren ver qué características se pueden hacer con las ramas o ya lo dominan? ¿Eso fue un sí o un no? ¿Continuamos o vemos las ramas como son en Git? ¿Sí, las ramas? Listo. Entonces, bueno. ¿Hasta aquí quedó claro los comandos? Hagamos todo el proceso, ¿listo? Ya guardamos un primer estado. Para crear un repositorio remoto hay varios servicios gratuitos. ¿Alguien me puede nombrar dos? GitLab, GitHub, ¿otro? Bitbucket, ajá. ¿Alguien tiene alguno de preferencia? Sí, no. GitHub, bueno, ¿cuál es la diferencia entre los tres? GitHub, uy, eso es GitLab. GitHub, así, abramos los tres. Uy, no tengo internet. ¿Pueden ver mi computador? No. O se les cayó ahí internet. Ajá. Si hago, vuélvase a conectar. Ah, cerrar la IP. La dirección IP para que la anoten ahí es 192.168.100.216 para que se vuelvan a conectar a mi equipo. ¿Listo? Y pues puedan ver mejor en la pantalla que tiene el escritorio y no acá, ¿no?
Repito, 192.168.100.210. Para conectarse, recuerden que deben de tener BNC, ¿no? Todos los equipos de aquí lo tienen. Entonces les recomiendo que lo aprendan y pues abran BNC y se conecten. La contraseña es 1234. ¿Cómo? A ver. ¿En cuál? Mira, muchachos, continuamos la diferencia entre GitLab y Bitbucket. GitHub cobra por hacer repositorios privados. Digamos que fue uno de los primeros, por lo que muchos proyectos open source pues están ubicados aquí, ¿no? Como librerías, frameworks y demás. GitLab, como tal, digamos que también es gratuito, también tiene un stack de servicios, pero tiene algo más interesante que nos permite hacer repositorios privados y además tiene algunos elementos para integración continua. Por ejemplo, que yo haga un avance al repositorio y él automáticamente haga el deploy, digamos si estábamos en una aplicación web, en el servidor. Eso lo podemos hacer y es muy sencillo hacerlo aquí, ¿no? Entonces, por si quieren investigarlo más. Y Bitbucket también tiene pues rango gratuito y tanto público como privado. También tiene un stack muy fuerte que son los de Atlassian, pero pues a mi manera de personal el que más uso es GitLab, pero GitHub lo utilizo para subir proyectos en clases. Entonces voy a crear aquí el repositorio, ¿listo? Bueno, en GitHub se crean una cuenta. Si quieren, pues yo lo hago acá, igual queda consignado. La idea es que pues lo puedan clonar.
Como tal, mi cuenta, bueno, ahora sí que vemos cuál es mi cuenta. Voy a crear un nuevo repositorio, el nombre, entonces, llamémoslo Android 2018, calculadora. Listo. Aquí yo puedo seleccionar si es público o privado y crear repositorio. ¿Listo? Como tal, él me da una URL, entonces la copio y veamos los comandos que habíamos dicho. Mire, para repositorios remotos primero tenemos que vincularlo. Entonces era git remote add el alias y la URL que acabé de copiar. Entonces sería git remote add origin, el alias que debería ser como la convención, y la URL. ¿Listo? Entonces, bueno, entra. Ahora ya está vinculado. ¿Qué debería hacer? Subir avances. ¿Listo? Entonces git push origin. ¿En qué rama estoy? Master. Entonces, aquí me pide el usuario y la contraseña. Listo. Ahora miren, si yo recargo aquí la página, pues todos los archivos van a estar aquí, miren. Entonces, además de que ya lo tengo en mi proyecto local protegido, pues todos los commits, ramas y demás se va a subir en el repositorio remoto. ¿Listo? Hay metodologías para el control de versiones también. Hay una que es la más usada, que es Git Flow. ¿La han escuchado? ¿No? Bueno, hablemos de ramas para que entiendan Git Flow. Lo nombramos súper rápido y ya. Entonces, miren, para ramas, bueno, ustedes ya pueden clonar el proyecto. Entren a esta URL. Mi usuario es Milo 2005, ahí están todos los proyectos de clase que hago. Pero entonces entren a esta URL para que puedan copiar el link del proyecto. ¿Listo? El link del proyecto es la misma URL, pues pero finaliza en .git. Bueno, no es necesario que lo clonen, ¿no? Continuamos más bien. Pero si quieren clonarlo, pues ahí está la URL. Para ramas, ¿qué es una rama? Como tal, lo que hemos hecho cuando hacemos un commit, hacemos una confirmación de cambios, estamos creando hitos en una línea de tiempo. Entonces, aquí implementé la interfaz gráfica de usuario, aquí implementé la lógica, aquí, no sé, hice landscape y aquí le di soporte a inglés y español. ¿Listo? Esos hitos como tal, o más bien esa línea de tiempo, es lo que se denomina una rama. Por defecto, la rama principal se denomina master. Ya lo habíamos dicho, la rama master. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros necesitamos un desarrollo más seguro, o necesitamos hacer una prueba, o necesitamos crear una nueva versión, o versiones simultáneas, etc. Entonces yo puedo crear otra línea de tiempo. ¿Eso qué beneficios me da? Que yo puedo estar entre distintas líneas de tiempo o rama sin que una afecte a la otra. Y que yo pueda avanzar de forma segura en cada una de forma independiente. Eso es lo que se denomina una rama. Entonces, por ejemplo, yo podría aquí crear otra rama que la puedo llamar prueba. ¿Listo? Entonces, esta es la rama prueba. Cada rama puede avanzar de forma independiente en esa línea de tiempo. Y prueba también puede avanzar. Va a llegar un punto en que yo puedo unirlas y fusionarlas. ¿Listo? Integrar ese trabajo en esas dos ramas. ¿Sí quedó claro el concepto de rama? ¿Listo? Entonces, miren, para crear una rama entonces crear git branch y el nombre. Eso la crea. ¿Listo? Para saltar a una rama, entonces, o seleccionar rama, más bien, seleccionar rama.
git checkout nombre. Algo que les recomiendo es que ustedes nunca salten sin haber hecho un commit. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo pude haber agregado archivos, como no están en seguimiento, van a estar en las dos ramas. Entonces ahí estamos perdiendo un poco el funcionamiento de la rama y nos puede llevar a problemas. ¿Listo? Pero recuerden, hacer un commit antes de hacer un salto. Si yo quiero fusionar una rama, será git merge y el nombre. Recuerden que esto fusiona una rama sobre la actual. Entonces, si yo quiero fusionar la rama test sobre master, entonces primero tendría que irme a master y luego ya sería git merge test. ¿Sí queda claro? Bien. Voy a hacer aquí un ejercicio, muchachos, en mi computador para que simplemente pongan atención y veamos qué pasa cuando sucede un conflicto, que es muy común. ¿Listo? Y además, qué beneficios me da Android Studio para que pues no manejemos todo por códigos, sino que también lo podemos hacer a través del editor. ¿Listo? ¿Todos aquí, muchachos? Bueno, ahora les mando este archivito de blog de notas. Entonces, miren, voy a crear una nueva rama. Bueno, de pronto un código necesario. Ver ramas. Uy. Será git branch, solito. ¿Listo? Y eliminar rama. Git branch, guión D mayúscula, nombre. Puede ser con D minúscula o D mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que el D mayúscula la elimina aún si no ha sido fusionada. La D minúscula, si no ha sido fusionada con un merge, no la deja eliminar. ¿Listo? Bueno. Y bueno, por último, unos comandos de utilidad son git status para ver el estado de los archivos. Y git log para ver los commits. En rama. ¿Listo? Hay muchos más comandos, de pronto un poquito más avanzado, como por ejemplo fusionar las ramas con la estrategia de rebase, colocarle versionado. Entonces, por ejemplo, esta es la versión 1.5. Eso es lo que se denomina en Git un tag. ¿Listo? Que simplemente es una etiqueta, un nombre que le coloca un commit en específico. ¿Cómo, perdón? El fetch, lo que pasa es que el fetch me descarga todo. ¿Listo? Cuando yo lo clono, me descarga simplemente la rama master. Pero pues están los metadatos de todas las ramas y demás. Pero eso no implica que yo los tenga. Si yo hago un fetch, yo descargo todo sin haberlo fusionado. Entonces es simplemente el fetch es que yo te lo tenga de forma local. Pero cuando yo hago un pull, me hace un fetch y un merge. ¿Sí? Entonces, bueno, el fetch también puede ser, ¿no? Lo voy a anotar acá. Descargar, llamémoslo contenido. Git fetch. Miren, el fetch, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, hay 5 personas trabajando en un proyecto. Entonces, si todas suben avances y yo hago un fetch, yo descargo todos los avances. Pero eso no implica que los integre a mi proyecto local. ¿Listo? Cuando yo hago tendría que hacer un merge para integrarlo. Pero si yo hago un git pull, él me hace un fetch y lo integra automáticamente. Me hace las dos cosas. ¿Sí queda claro? Bueno. Entonces, miren, voy a crear una rama. La voy a llamar test. Listo. Ahí la he creado. ¿Pero en qué rama estoy? En master. Entonces voy a hacer el salto. Git checkout test. Uno puede combinar los dos comandos. O sea, crearla y hacer el salto a la vez. Entonces git checkout -b y el nombre. ¿Listo? Bueno, aquí ya estoy en test. ¿Cuántas ramas tengo actualmente? Entonces verifiquémoslo. Git branch. Miren, aquí está master y test.
me muestra test con un colorcito amarillo. Si se dan cuenta. Porque es la que está actualmente. Listo. Ahora voy a hacer un cambio. El cambio que voy a hacer es colocarle un text color al text view. Text color, un rojo, F00. Listo. Eso simplemente, muchachos, pues lo vamos a ignorar. O bueno, no es necesario que lo coloquen, es para que miren cómo es la prueba. Como he hecho un cambio en text view, debo de confirmar los cambios. Listo, debo de guardar esos avances. Para hacer un commit, ¿qué tengo que hacer? Los archivos ya están en seguimiento, pero si hay un estado que no he nombrado. Cuando modificamos un archivo, como es este layout, el archivo está en un estado de modificado. Pero eso no implica que esté preparado para yo poder hacer el commit o confirmar los cambios. ¿Esto a qué se debe? Por ejemplo, estamos implementando una aplicación, estamos trayendo una lista de restaurantes de un servicio web y los quiero mostrar en un mapa. Yo ya implementé el cliente que me trae de un servicio web los restaurantes, pero el mapa no está completo. Entonces, debería de guardar el cliente que me trae los restaurantes, pero el mapa, pues todavía no, porque está incompleto. Entonces, yo puedo seleccionar qué guardo y qué no en esta confirmación. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso que se hace la distinción de si un archivo está o no está preparado. Ese caso que acabé de mencionar es muy poco probable, porque en teoría uno debería hacer los commits muy frecuente. Entonces, si yo acabé el servicio del cliente, pues hago el commit antes de empezar la otra característica. Entonces, por lo general, debemos de pasar los archivos a preparados y luego hacer la confirmación. ¿Sí queda claro? ¿Cómo hacemos? ¿Alguien sabe cómo los paso preparados? ¿No? Git punto. Git punto me sirve para pasarlos a seguimiento y los modificados a preparados. También existe eso en un solo comando, pero prefiero manejarlos separados porque en el comando integrado no me pasan los archivos nuevos a seguimiento, solo los modificados a preparados. ¿Listo? Entonces miren, git punto y ya. Entonces git, qué pena, muchachos, voy a hacer otra modificación para que vean los estados de los archivos. ¿Listo? Entonces, además de un text color, le voy a colocar un text style. Le voy a colocar un bold, negrilla. Listo. Si yo le doy git status, ¿en qué estado está? Modificado, pero no está preparado, ¿no? Él me lo muestra, miren, está modificado en color rojo y aquí me debe decir un mensaje como que hay cambios que no están pues listos para un commit. ¿Listo? Entonces, si yo hago un commit, pues no me lo va a guardar. Si yo hago un git add punto y hago un git status, miren que ya me está en un color como amarillo, ¿no? Entonces me dicen cambios listos para ser confirmados. ¿Sí queda claro? Bueno, voy a hacer un commit. Git commit-m, entonces 00 updated, por ejemplo. Listo. Voy a hacer, si yo quiero subir los cambios en mi repositorio, ¿qué debería hacer? ¿Y cómo quedaría la sentencia? Git push origin test. Entonces yo puedo subir varias ramas también al repositorio. ¿Listo? Bueno, por ahora no lo voy a hacer. Si yo hago un salto de rama, miren que yo he agregado estas tres cosas, ¿no? Perdón, estas dos. El text color y el text style. Entonces saltemos entre ramas. Entonces, ¿cómo salto a master? Entonces miren que se fueron. ¿Listo? Entonces yo puedo programar de forma segura en los dos flujos de ejecución, en las dos líneas de tiempo, sin tener ningún problema. ¿Sí quedó claro? Listo. Voy a hacer un cambio aquí, muchachos. Le voy a colocar un text color, por eso lo voy a colocar azul. Estoy en master, ¿no? Aquí, miren que en una rama lo puse rojo y aquí lo puse azul. Entonces, al momento de fusionarlas, lo más probable es que me genere un conflicto y Git no sepa cómo unificar esos dos bloques de código. Voy a hacer un commit. Para hacer el commit, ¿qué tengo que hacer? Git punto
git commit, entonces 00 with blue color, listo, y ya. Entonces, ¿cómo funciona el test? Git merge test. Bueno, en este caso me lo funciona bien. No me genera el conflicto. Bueno, cuando genera conflicto, él coloca unas anotaciones de este tipo. Hagámoslo en bloc de notas. Él me coloca menor, head. Y aquí sería el bloque de código actual, de la rama actual. ¿Listo? Igual. Aquí sería el bloque de código de la rama a la cual quiero fusionar. Mayor. Y aquí sería, bueno, el SHA de la rama. O bueno, rama. ¿Sí queda claro? Entonces él me va a colocar esos como comentarios. Entonces yo tengo que escoger cuál de los dos me va a servir. O los dos, o bueno. Ahí tendría que ver. ¿Sí queda claro? Listo. Android Studio, pues tiene la extensión para Git. Entonces, para vincularla vamos a dar archivo, settings. Aquí en version control. Bueno, aquí ya me la agrego de forma automática. ¿Listo? Miren, repito, archivo, file, settings. Y aquí abajito, en version control, aquí podemos agregar Git. ¿Listo? Bueno, a mí me lo agregó de forma automática, no sé si a ustedes. Entonces, ¿qué beneficios me da esto? Esto realmente trae cosas muy chéveres. Primero, por ejemplo, en Activity Main, que es este de aquí, clic derecho, miren que después de hacer el merge, cada que hace un merge o la fusión hace un commit. ¿Cómo quedaría? O sea que si yo los fusiono, él me genera una confirmación. Es como si yo hiciera un commit con las dos cosas. Y las dos ramas, perdón, me van a apuntar a ese commit. ¿Listo? ¿Sí queda claro? Y continuaríamos en master. Pregunta. ¿La rama test sigue existiendo? ¿Sí o no? Sí sigue, ¿no? O sea, las dos ramas apuntan al mismo commit. Yo podría crear otro commit para desligarme, pero sigue existiendo. En algunos proyectos, o depende de la metodología, eso es muy útil, porque ahí tenemos todo el histórico, pero en otros no. Entonces, es mejor limpiar o eliminar la rama porque puede ocupar mucho peso. Eso se hace mucho en desarrollo de videojuegos, porque en desarrollo de videojuegos también se hace versionado los assets y eso pueden ocupar gigabytes. Entonces, si uno crea una rama, pues esa rama va a ocupar mucho, ¿listo? Entonces, ir limpiando ramas. Bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces, después del merge, yo hice, se hizo un commit y yo quité o dejé un solo color, ¿verdad? Entonces, el archivo ¿en qué estado está? Está modificado, pero no preparado. Miren, Git, bueno, Android Studio me lo marca de color aquí, azul. Si le doy clic derecho y me voy a las opciones de Git, yo podría compararlo. Entonces, por ejemplo, comparar con una rama, o sea, cómo está en otra rama ese mismo archivo, comparar con el mismo repositorio. En este caso, con el último commit que yo hice. Entonces, aquí me muestran los cambios que yo he hecho. Miren, este fue la versión anterior y este es el actual. Entonces, ¿qué hice? Eliminar el text color 00F. Entonces, eso es muy útil porque muchas veces uno no sabe qué colocar en el commit, en el mensaje, y puede comparar o demás, ¿listo? O no sabe qué no funcionó y puede compararlo antes de hacer un reset. Además, si ustedes tienen conflictos, ustedes pueden solucionarlos desde aquí con esa pantalla y escogen qué quieren colocar. Bueno, le dan clic derecho a App, Git, y aquí les debe de aparecer, bueno, a mí no me aparece, obviamente porque no tenemos conflictos, pero creo que aparece conflict solved o solved, algo así.
y les aparece como las versiones. En el centro lo que va quedando, a la izquierda lo de la rama actual y a la derecha lo de que queremos fusionar. Y una de forma visual puedes escoger. ¿Listo? Entonces Git aquí es muy interesante. Bueno, en proyectos grandes existen distintas metodologías para el uso de Git. Entonces, la principal es Git Flow. ¿Listo? Hay también herramientas que ya implementan Git Flow. Entonces es como herramientas por consola para que nos permitan hacer esta metodología. Miren, como tal, ¿qué es lo que nos dice Git Flow? Que sobre la rama master nosotros debemos de subir versiones completas del proyecto. Entonces, en la rama master yo voy a subir la versión 1.0, la 1.1, la 1.2. Cada que yo quiera desarrollar una nueva característica, quiera una nueva rama. Entonces, por ejemplo aquí, yo estoy desarrollando una nueva característica. O empiezo, en la master van a estar las versiones ya estables y yo voy a tener una rama solo para desarrollo. ¿Listo? Sobre esa rama de desarrollo yo voy a hacer las pruebas y demás. ¿Qué pasa? Voy a desarrollar una característica. Entonces, desarrollamos una nueva rama y sobre esa rama desarrollamos la característica y luego la unificamos solo sobre desarrollo. ¿Sí queda claro? Luego, nosotros creamos una rama ya para el release y el release es el que se integra a la rama master. Entonces aquí ya lo podemos ver completo. Bueno, de hecho completo es aquí. Nosotros tenemos la rama master y tenemos la rama de solo desarrollo. Yo quiero implementar la característica del mapa, creo una nueva rama, cuando ya está listo le integro a desarrollo. ¿Listo? Cuando ya hemos avanzado lo suficiente y debemos de crear una nueva versión, creo una nueva rama solo exclusiva para la versión y esta rama ya se testea, se manda calidad, etc. Y cuando ya está listo se integra en la rama master. ¿Listo? ¿Qué pasa? Puede haber bugs, que son los hotfix. Entonces nosotros podemos crear ramas solo para arreglar bugs. ¿Listo? Entonces de alguna forma tenemos un avance pues más ordenado y pues más seguro también para el uso de Git. Bueno, si se lo recuerda es necesario, es complicarse mucho, más aún de pronto en un proyecto personal, pero cuando ya hablamos de unos 30, 50 desarrolladores, entonces ya se nos sale de las manos, digamos, utilizar Git también de forma desordenada. Entonces con Git Flow, pues ya tenemos, es mucho más cómodo. ¿Listo? Bueno, continuamos. Si quieren detenemos aquí el video para que solo quede de Git. ¿Sí?